En las altas montañas, donde el viento domina y los acantilados se alzan como guardianes, vivían dos aves cuyas vidas, aunque opuestas, compartían el mismo territorio. Altan, un majestuoso águila dorada, y Koru, un silencioso buitre leonado. Altan era la encarnación de la fuerza, con un vuelo preciso y garras afiladas que lo convertían en el depredador más temido de los cielos. Koru, en cambio, era paciente y discreto, con un rol crucial en el equilibrio de la naturaleza que pocos comprendían. Donde Altan veía orgullo y poder, Koru veía serenidad y propósito. Aunque vivían en el mismo reino, sus caminos raramente se cruzaban. Altan patrullaba las alturas, mientras Koru volaba abajo, siguiendo las corrientes que lo llevaban a limpiar lo que otros dejaban atrás. Enemigos naturales por instinto, se ignoraban mutuamente con la indiferencia de quienes creen que sus vidas nunca se entrelazarán. Pero las montañas, donde el viento cambia de dirección en un instante, guardaban una lección inesperada. Altan y Koru estaban destinados a descubrir que incluso las diferencias más profundas pueden desdibujarse cuando el destino une dos caminos. El cielo, normalmente despejado y sereno sobre las majestuosas montañas, comenzó a oscurecerse una tarde cuando densas nubes grises se arremolinaron como un manto amenazante. El aire, antes fresco y limpio, se volvió pesado, cargado con la promesa de un caos inminente. En las alturas, Altan planeaba despreocupado, ajeno a las primeras señales del cambio. Como siempre, su vuelo era firme y seguro, con las alas extendidas en toda su majestuosa envergadura, desafiando al viento con elegancia. Pero esa tarde no era como las demás. Los vientos empezaron a intensificarse, azotando con ráfagas impredecibles que empujaban incluso al poderoso águila fuera de su curso. Altan, acostumbrado a dominar las corrientes de aire, luchaba por mantener el control, sin darse cuenta de que la tormenta no era una simple ráfaga pasajera. En cuestión de minutos, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, rápidas y pesadas, seguidas de un estruendo ensordecedor, el rugido del trueno que anunciaba la llegada de la tempestad. Las montañas, que antes parecían firmes y seguras, se convirtieron en un escenario hostil. El agua corría por las laderas, formando torrentes que arrastraban piedras y ramas. El viento rugía como un depredador, levantando polvo y hojas que oscurecían aún más el horizonte. Para Altan, un rey del cielo acostumbrado a volar sobre tormentas menores, este desafío era diferente. Las ráfagas eran violentas, impredecibles, y cada aleteo se sentía como una lucha titánica contra un enemigo invisible. Mientras intentaba regresar a su nido, ubicado en un risco alto y protegido, un relámpago iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Altan sabía que debía buscar refugio, pero el terreno debajo de él era inhóspito, rocas afiladas, pendientes escarpadas y laderas resbaladizas. No había un lugar seguro a la vista. Entonces ocurrió lo inesperado. Un rayo cayó directamente sobre un árbol cercano, partiéndolo en dos con un estruendo que resonó por toda la montaña. Una de las ramas, impulsada por el impacto y los vientos huracanados, salió despedida y golpeó al águila en su ala derecha. El impacto fue brutal, un dolor agudo recorrió el cuerpo de Altan, y por primera vez en su vida, el majestuoso depredador perdió el control en el aire. Su vuelo, antes imponente y seguro, se convirtió en una caída descontrolada hacia una pendiente rocosa. Altan se estrelló contra las rocas con un golpe seco. Rodó varias veces antes de detenerse en una cornisa estrecha, jadeando y aturdido. El ala derecha, su arma más poderosa, estaba herida. Cada intento de moverla le provocaba un dolor punzante que le recordaba su vulnerabilidad. El orgullo del rey del cielo se desmoronaba mientras intentaba ponerse de pie. La lluvia seguía cayendo con furia, empapando su plumaje dorado, que ahora estaba sucio y pegajoso de barro. Herido y exhausto, Altan se encontró atrapado en un lugar que no ofrecía ni refugio ni alimento. La pendiente rocosa era traicionera, y cualquier intento de escalarla con una sola ala sería inútil.
Los días de caza majestuosa, donde cada movimiento estaba calculado para asegurar una presa, parecían un recuerdo lejano. Ahora, el águila que siempre había despreciado la debilidad se enfrentaba a su propia fragilidad. El sol se ocultó detrás de las nubes, dejando a Altan sumido en la penumbra de una noche fría y hostil. El viento seguía aullando, y cada ráfaga parecía llevarse consigo un poco más de su fuerza. Por primera vez en su vida, Altan, el depredador más temido de las alturas, se sintió indefenso. Sus garras afiladas y su imponente tamaño no le servían de nada en esta situación. Incapaz de volar, cazar o protegerse, Altan estaba a merced del entorno. Mientras la tormenta rugía sobre las montañas, el orgulloso rey del cielo tuvo que enfrentarse a una verdad que nunca había considerado: incluso los más fuertes pueden caer. Con el cuerpo herido y el corazón lleno de incertidumbre, Altan cerró los ojos esa noche, sin saber si vería otro amanecer. El amanecer llegó tímidamente tras la tormenta, con el sol asomándose entre las nubes aún cargadas de agua. La montaña, que la noche anterior había sido un caos de lluvia y viento, ahora parecía más tranquila, aunque sus cicatrices eran evidentes. Los árboles caídos y los torrentes de agua aún marcaban el terreno. En una pendiente rocosa, Altan permanecía inmóvil, su cuerpo pesado por la fatiga y el dolor. La tormenta lo había dejado herido y vulnerable, pero también con un hambre que comenzaba a consumirlo. Desde una corriente térmica en lo alto, Koru, el buitre leonado, observaba las consecuencias de la tormenta con su mirada paciente y aguda. Era su costumbre explorar después de un temporal, buscando restos que pudieran alimentar tanto a él como a su bandada. Sin embargo, aquella mañana algo inusual llamó su atención. En la cornisa donde Altan había quedado atrapado, el buitre divisó un brillo dorado entre las rocas. Era un águila. Era Altan. Koru reconoció inmediatamente al majestuoso depredador. Altan era conocido por su fuerza y su desprecio hacia las aves carroñeras. Más de una vez, el águila había ahuyentado a buitres como él, considerándolos indignos de compartir el mismo espacio aéreo. Instintivamente, Koru sintió que debía mantenerse lejos. Pero algo en la postura de Altan, en su inmovilidad y su ala caída, le hizo detenerse. El águila no estaba en su esplendor, estaba herida. Y por primera vez, Koru sintió una mezcla de curiosidad y compasión. Con cautela, el buitre comenzó a descender, trazando círculos amplios en el aire. No quería alarmar al águila, pero tampoco podía ignorarla. Sabía que acercarse a un depredador como Altan era un riesgo, incluso herido, un águila podía ser peligrosa. Pero también sabía lo que era ser ignorado, despreciado por su papel en el mundo, y esa sensación lo llevó a acercarse un poco más. Altan levantó la cabeza al escuchar el suave batir de alas. Sus ojos dorados se encontraron con los de Koru, que lo observaba desde una roca cercana. Una mezcla de orgullo y desconfianza llenaba la mirada del águila. Aunque estaba débil, su instinto de supervivencia seguía intacto, y ver a un buitre acercarse activó su resistencia natural. ¿Qué haces aquí, Koru?, gruñó Altan con voz ronca, llamando al buitre por su nombre, como si cada ave en la montaña lo conociera y le debiera respeto. Koru ladeó la cabeza, observando al águila sin decir nada al principio. Luego, con un tono pausado y neutral, respondió: «Te vi desde arriba. Pareces en problemas». Altan bufó, un sonido bajo y casi despectivo, aunque su tono carecía de la fuerza de siempre. «No necesito tu ayuda. Yo soy Altan, el rey de estas alturas. Sobrevivo solo». Koru, acostumbrado a las reacciones orgullosas, no se ofendió. Sin más palabras, desplegó sus alas y desapareció entre las rocas. Altan pensó que había ganado, que su rechazo había ahuyentado al buitre. Pero apenas unas horas después, Koru regresó. Esta vez, el buitre traía algo entre sus garras, un trozo de carne que había encontrado en un animal muerto, probablemente arrastrado por el torrente de la tormenta. Koru lo dejó a unos pasos de Altan, lo suficientemente cerca para que el águila lo alcanzara,
pero fuera de su alcance inmediato en caso de que reaccionara con agresividad. No es caridad, dijo Koru, rompiendo el silencio. Es comida. Tómala si quieres. Altan lo miró con recelo. El hambre rugía en su interior, pero su orgullo luchaba por no aceptar la ayuda de alguien como Koru. Apretó el pico y giró la cabeza, tratando de ignorar el ofrecimiento. Sin embargo, mientras las horas pasaban y la debilidad aumentaba, la carne parecía cada vez más tentadora. Finalmente, cediendo a la necesidad, Altan se arrastró hacia el trozo de carne y lo devoró con rapidez. No dijo nada, ni una palabra de agradecimiento, pero Koru no esperaba ninguna. Durante los días siguientes, Koru regresó una y otra vez. Cada vez traía pequeños trozos de carne y se los dejaba a Altan, quien, aunque al principio los comía en silencio, comenzó a observar al buitre con menos hostilidad. La presencia de Koru se volvió casi rutinaria, y el águila, aunque aún orgullosa, comenzó a aceptar que sin la ayuda del buitre no podría sobrevivir. Por su parte, Koru veía en Altan algo más que el majestuoso depredador que solía despreciarlo. En su vulnerabilidad, el águila mostraba una humanidad que Koru no esperaba. Y aunque el buitre no recibía nada a cambio, continuaba ayudando, impulsado por una sensación que no entendía del todo, un deseo de demostrar que incluso los que son menospreciados tienen valor. Una noche, mientras la luna iluminaba las montañas y el viento susurraba entre las rocas, Altan habló por primera vez sin arrogancia. ¿Por qué haces esto, Koru?, preguntó, su voz más suave que de costumbre. Koru, que descansaba a una distancia prudente, respondió sin dudar. Porque sé lo que es ser ignorado. Ese simple intercambio marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba, una comprensión mutua que pronto se transformaría en una amistad inesperada. Los días se alargaban en las alturas de la montaña, y la herida de Altan sanaba lentamente gracias al reposo forzado y la persistente ayuda de Koru. Aunque al principio reinaba entre ellos el silencio y la distancia, la convivencia bajo el mismo refugio improvisado comenzó a desdibujar las barreras que los separaban. En las primeras noches, Altan apenas dirigía palabra a Koru. Para el águila, aceptar su ayuda ya era una prueba de humildad dolorosa, y hablar con él era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Pero la soledad y el tiempo compartido bajo la misma roca comenzaron a suavizar su orgullo. Fue una noche fría, cuando el viento soplaba con fuerza a través de las grietas de las montañas, que Altan rompió el silencio. ¿Por qué vuelas tan bajo, Koru?, preguntó de repente, su tono curioso, aunque teñido de la altivez que aún no podía dejar atrás. Koru, que había estado limpiando su plumaje después de un largo día buscando comida, levantó la cabeza y lo miró con tranquilidad. Porque ahí es donde me necesitan. No cazamos como tú, Altan, pero tomamos lo que la naturaleza deja atrás. Sin nosotros, el mundo sería un lugar más sucio, más caótico. Altan frunció el ceño, procesando la respuesta. Siempre había visto a los buitres como oportunistas, pero nunca había considerado el papel que jugaban en el equilibrio de las montañas. Con el tiempo, Koru comenzó a hablar más abiertamente de su vida. Describió cómo él y los suyos seguían las corrientes térmicas, recorriendo grandes distancias con un mínimo esfuerzo, siempre atentos a los cambios en el paisaje. Explicó cómo su capacidad para limpiar lo que otros dejaban atrás prevenía enfermedades y mantenía el equilibrio en la naturaleza. No cazamos, es cierto, dijo una noche mientras el cielo estaba lleno de estrellas. Pero sin nosotros, tus presas estarían rodeadas de restos que traerían más problemas que beneficios. Nosotros tomamos lo que tú dejas, y juntos, cerramos el ciclo. Altan, que siempre había visto su papel como el más importante en la jerarquía de las montañas, comenzó a entender que su reino no existía en un vacío. El vuelo pausado y metódico de Koru, que antes había despreciado, ahora le parecía casi elegante en su propósito. Por su parte, Koru escuchaba fascinado las historias de Altan.
El águila hablaba con pasión de la emoción de cazar, de la sensación de libertad al lanzarse en picada desde las alturas y del poder que sentía al atrapar una presa con sus garras. Aunque Koru no podía imaginarse cazando, admiraba la habilidad y la destreza necesarias para hacerlo. «Tú ves el mundo desde arriba, Altan», le dijo una vez Koru, con una ligera sonrisa. «Y yo lo observo desde abajo. Tal vez por eso entendemos cosas diferentes, pero necesarias». Con cada día que pasaba, los prejuicios que habían definido su relación inicial comenzaron a desmoronarse. Altan, aunque aún orgulloso, comenzó a respetar la paciencia y la sabiduría de Koru. Y Koru, aunque siempre humilde, encontró en Altan una nueva perspectiva del mundo que lo rodeaba. En las noches más frías, compartían el pequeño espacio bajo la roca, protegiéndose mutuamente del viento y los depredadores nocturnos. En las tardes, mientras Koru salía en busca de comida, Altan practicaba mover su ala herida, esforzándose por recuperar su fuerza. Aunque no lo admitiera en voz alta, la presencia de Koru le daba tranquilidad. No estaba solo, y eso, en las peligrosas alturas de la montaña, era un regalo invaluable. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los picos lejanos, Altan habló con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. «Nunca pensé que dependería de alguien como tú, Koru. Siempre vi a los tuyos como inferiores. Pero ahora entiendo que estaba equivocado». Koru, en su típica calma, no respondió de inmediato. Después de unos segundos, dijo: «No somos tan diferentes, Altan. Al final, ambos hacemos lo que podemos para sobrevivir. Y eso no nos hace ni mejores ni peores, solo parte de algo más grande». Ese intercambio marcó un punto de inflexión en su relación. Ya no eran solo un águila herida y un buitre paciente, obligados a convivir por las circunstancias. Ahora eran dos individuos que, aunque diferentes, se entendían y respetaban. La montaña, antes un territorio donde reinaba la competencia, se había convertido en un espacio compartido, donde cada uno reconocía el valor del otro. Aunque ambos sabían que la recuperación de Altan significaría el fin de su convivencia, ninguno lo mencionaba. Había algo especial en las noches compartidas bajo la roca y las conversaciones que llenaban el silencio de las alturas. Ambos estaban aprendiendo que incluso las diferencias más grandes pueden superarse con tiempo, paciencia y un poco de empatía. El paso de los días trajo consigo pequeños cambios en la condición de Altan. Lo que antes parecía imposible, extender su ala sin un dolor insoportable, ahora era un logro alcanzado a base de paciencia y perseverancia. Bajo la atenta mirada de Koru, el orgulloso águila había comenzado a practicar movimientos ligeros, aleteos tímidos que anunciaban que su recuperación estaba cerca. En las mañanas frescas, cuando el sol apenas asomaba y bañaba las montañas con una luz dorada, Altan se arrastraba hacia un claro cercano para ejercitar sus alas. Sus movimientos eran torpes al principio, sus músculos rígidos tras días de inactividad. En más de una ocasión perdió el equilibrio, cayendo sobre las rocas con un resoplido frustrado. Koru lo observaba desde una distancia prudente, respetando el orgullo de su amigo pero siempre listo para intervenir si era necesario. «No te exijas demasiado», le dijo una vez, cuando Altan intentó un aleteo particularmente vigoroso y terminó desplomado. El águila bufó, pero no con desdén. «No tengo tiempo para ser débil, Koru. Mi lugar está en el cielo, no aquí, atrapado en estas rocas». Koru, con su típica paciencia, respondió: «La fuerza no se recupera apresurándote. Los cielos no se irán a ninguna parte». Aunque Altan no respondió, las palabras del buitre resonaron en su mente. Por primera vez, el rey del cielo aceptaba que no podía apresurar al viento ni al tiempo. Finalmente, una mañana, Altan sintió que estaba listo. El dolor en su ala se había reducido a una punzada leve y sus movimientos eran mucho más firmes. Mientras el sol se alzaba detrás de las cumbres lejanas, bañando el paisaje con una luz cálida, el águila se acercó al borde de la cornisa donde había pasado tantos días de vulnerabilidad.
El viento fresco acarició su plumaje, y por primera vez en semanas, Altan sintió algo parecido a libertad. Koru estaba a unos metros de distancia, como siempre, observando en silencio. Aunque no lo expresó en palabras, sentía un extraño orgullo al ver a Altan de pie, imponente como en los días en que su majestad surcaba los cielos. El buitre sabía que este sería su último amanecer juntos. Altan miró a su alrededor, tomando un momento para grabar en su memoria el lugar que, aunque lo había atrapado, también lo había transformado. Se agachó ligeramente, extendió sus alas, ahora fuertes y listas para el vuelo, y, con un poderoso aleteo, se lanzó al vacío. El viento, como un viejo amigo, lo sostuvo al instante. Altan ascendió con fuerza, sintiendo como su cuerpo se llenaba de energía con cada batir de sus alas. Aunque al principio sus movimientos eran algo rígidos, rápidamente recuperó el ritmo que tanto había extrañado. Volar no era solo su forma de desplazarse, era su esencia, su lugar en el mundo. Desde abajo, Koru lo seguía con la mirada, una sombra tranquila en el suelo. Mientras el águila trazaba círculos en el aire, el buitre sintió que su labor había terminado. Aunque su lugar siempre estaría en las alturas bajas, había sido parte de algo más grande, algo inesperado. Tras unos minutos de vuelo, Altan regresó al punto desde el que había partido. Aterrizó con gracia en la cornisa y se giró hacia Koru, quien permanecía inmóvil. Por primera vez, el orgullo en la mirada del águila no era arrogante, sino agradecido. Koru, comenzó Altan, su voz firme pero sincera, nunca pensé que te diría esto. Sin ti, no estaría aquí. Me ayudaste cuando nadie más lo habría hecho. Creí que eras solo un carroñero, alguien insignificante. Pero estaba equivocado. Eres tan importante para estas montañas como yo. Koru, con su típica calma, respondió. No necesitaba que lo dijeras, Altan. Pero gracias. Altan inclinó ligeramente la cabeza, un gesto pequeño pero lleno de respeto. Era la primera vez que el águila, el rey del cielo, reconocía la grandeza en alguien más. Prometo que no olvidaré esto, Koru. Cada vez que vea tu sombra desde el cielo, recordaré lo que hiciste por mí. Sabían que era el momento de despedirse. Altan, listo para retomar su vida como depredador y dueño de las alturas, dio un último vistazo al refugio que había compartido con el buitre. Con un poderoso batir de alas, se lanzó de nuevo al cielo, desapareciendo rápidamente entre las nubes. Koru permaneció inmóvil por un rato, mirando el horizonte vacío. Aunque el águila ya no estaba, el buitre sabía que algo había cambiado, no solo en Altan, sino también en él. Había encontrado un amigo en alguien que, hasta entonces, parecía ser su opuesto. Mientras el sol se alzaba por completo, bañando las montañas con su luz, Koru extendió sus propias alas y retomó su vuelo pausado, satisfecho de que su camino se había cruzado con el de Altan. Aunque fuera por un tiempo breve pero significativo. El tiempo pasó en las majestuosas alturas de las montañas, y la vida continuó su curso. Altan, el águila dorada, volvió a surcar los cielos con su característico poder y elegancia, cazando con la precisión que lo había convertido en el rey indiscutido de las alturas. Koru, el buitre leonado, retomó su vuelo pausado y paciente, recorriendo las corrientes térmicas en busca de su inquebrantable propósito como guardián del equilibrio natural. Aunque sus caminos los llevaron por rutas distintas, ninguno de los dos olvidó lo que había ocurrido durante aquellas semanas de convivencia. La montaña, que antes era simplemente un lugar compartido por necesidad, ahora tenía un significado más profundo para ambos. Cada rincón de aquel terreno les recordaba la lección que habían aprendido, incluso las criaturas más diferentes podían encontrar un punto en común cuando el destino las cruzaba. Ocasionalmente, sus vuelos se cruzaban en el vasto cielo. Desde lo alto, Altan podía distinguir la figura de Koru planeando en círculos, siempre observando, siempre vigilante. En lugar de la indiferencia o el desprecio que antes habría sentido, Altan ahora descendía ligeramente, inclinando su cabeza en un gesto de respeto. Koru,
en respuesta, levantaba una de sus alas, devolviendo el saludo con la calma que lo caracterizaba. Para los demás habitantes de la montaña, esta interacción era tan sorprendente como inexplicable. Un águila y un buitre, enemigos naturales por instinto, ahora compartían un lazo que iba más allá de las diferencias que los separaban. Algunos animales hablaban de ello con admiración, mientras que otros, más escépticos, lo consideraban una anomalía pasajera. Sin embargo, los más sabios comprendían que lo que Altan y Koru habían forjado era algo extraordinario. Con el paso de los años, la historia de Altan y Koru comenzó a extenderse entre las criaturas de la montaña. Los zorros susurraban a sus crías sobre el día en que una águila herida fue salvada por un buitre. Las cabras montesas, mientras pastaban en los acantilados, repetían la historia de cómo el Rey del Cielo había aprendido a respetar a uno de los suyos. Incluso los pequeños roedores, que vivían siempre temerosos de las sombras en el cielo, narraban el cuento como una lección de humildad y empatía. La historia se transformó en una leyenda, un recordatorio de que la naturaleza, aunque aparentemente dividida en jerarquías y roles inamovibles, podía sorprender incluso a sus propios habitantes. Los jóvenes animales, al escuchar el relato, aprendieron que el valor no siempre residía en la fuerza o el poder, sino en la capacidad de reconocer la importancia de los demás. La conexión entre Altan y Koru también cambió como otros animales veían sus roles en el ecosistema. Las águilas jóvenes comenzaron a observar a los buitres con una curiosidad diferente, menos teñida de prejuicios. Los buitres, por su parte, llevaban su tarea con una renovada dignidad, sabiendo que incluso aquellos que antes los despreciaban habían llegado a reconocer su valor. En lo más profundo de las montañas, donde las tormentas seguían azotando y los días de calma eran efímeros, la sombra de un águila y un buitre ocasionalmente se cruzaba sobre los acantilados. Para quienes las veían, esas sombras no eran solo la imagen de dos aves compartiendo el cielo, sino el símbolo de algo más grande, la posibilidad de que incluso los más diferentes podían encontrar lazos que los unieran. En un mundo lleno de diferencias, a menudo vemos con desdén aquello que no entendemos. Pero la verdadera fortaleza no está en competir, sino en comprender. Incluso entre los más opuestos pueden hacer algo poderoso cuando dejamos a un lado el orgullo y los prejuicios. Porque en la naturaleza, como en la vida, cada ser tiene su lugar, su propósito y su valor. Mientras Altan surcaba los cielos y Koru planeaba en las alturas bajas, ambos dejaron una lección imborrable en cada criatura que escuchó su historia. Su amistad, tan inesperada como profunda, trascendió el tiempo y los límites de las montañas, recordando a todos que, en el equilibrio de la vida, no hay papel demasiado pequeño ni ser insignificante.